Hace 5 minutos, el palacio confirmó lo que millones de personas en toda Gran Bretaña temían. La salud del rey Carlos ha dado un giro desgarrador. El anuncio llegó directamente desde Sandringham Estate, el refugio privado del rey en Norfolk, donde los médicos han estado trabajando sin descanso. El comunicado oficial solo usó 9 palabras. El estado de Su Majestad se encuentra bajo observación intensiva. Y con esas palabras, el mundo quedó en silencio. Afuera de la finca, la lluvia empezó a caer suave y constante mientras los periodistas se reunían tras las verjas de hierro negro. Se oía el clic de los obturadores a lo lejos, cada destello reflejándose en el escudo pulido de la verja, un símbolo que esta noche se sentía más pesado que nunca. No se trataba de una simple actualización rutinaria, era la señal de una monarquía al borde del cambio. Fuentes de Clarence House afirman que el estudio privado del rey ha sido vaciado de la mayor parte de su correspondencia diaria. Su diario personal antaño, repleto de reuniones y eventos, ahora ya se ha abierto sobre su escritorio, con su última entrada fechada simplemente "La carga continúa". Incluso para quienes han seguido la historia real durante décadas, el ambiente se siente diferente, esta vez más tranquilo, más definitivo. Y entonces comenzaron los rumores. Altos asesores confirmaron que antes de que su estado empeorara, el rey había firmado personalmente una última instrucción, un documento sellado que supuestamente contenía sus deseos en caso de que ya no pudiera cumplir con sus deberes. Se cree que solo 3 personas lo vieron: la princesa Ana, arzobispo de Canterbury, y el príncipe Guillermo. Esta noche, esa carta se custodia en la bóveda privada de Sandringham. Nadie sabe exactamente qué dice, pero una frase de una fuente privilegiada ya ha causado escalofríos en todo el país. Lo cambia todo. Mientras Gran Bretaña contiene la respiración, una pregunta persiste. ¿Será este el principio del fin del reinado del rey Carlos? ¿O el amanecer de algo que la propia reina previó? Quédense con nosotros, porque al final de este video descubrirán lo que realmente está sucediendo en Sandringham y cómo la decisión final de un padre podría redefinir el futuro de la corona para siempre. Para comprender la gravedad del momento que ahora azota a Gran Bretaña, debemos remontarnos varios meses antes de que el palacio confirmara la trágica noticia de hoy. Comenzó discretamente, como suele ocurrir en estos casos, con una sutil reorganización de agendas y un curioso aumento en el tiempo privado reservado para el rey. Charles siempre se había caracterizado por su rigurosa rutina diaria. Cartas al amanecer, informes consecutivos, paseos por el campo con sus perros y cajas rojas cada noche. Pero a principios de este año, su agenda empezó a escasear. Al principio, se descartó como un ritmo sensato. Después de todo, Carlos había ascendido al trono a una edad avanzada, a los 73 años, asumiendo un cargo que anteriormente había ocupado una mujer conocida por su resistencia e inescrutabilidad. Era comprensible que su reinado fuera diferente, pero entre bastidores, los asesores médicos ya estaban dando señales de alerta. El rey se sometía a un tratamiento relativamente experimental, un ensayo de inmunoterapia diseñado para detener la progresión de una forma rara de linfoma. Un detalle que se ocultó al público con el pretexto
de un mantenimiento rutinario de la salud. El lugar, el Hospital Addenbrooke's de Cambridge, un centro conocido por su atención oncológica de vanguardia. Poco fuera del círculo inmediato del rey, conocían la magnitud de sus visitas, a menudo realizadas discretamente en helicóptero de madrugada, para evitar la atención del público. Lo que parecían retiros campestres eran en realidad intervenciones médicas supervisadas. En el seno de la familia, la reina Camila se convirtió en la mayordoma del control. Su imagen pública, de apoyo, sonrisa y presencia, ocultaba la realidad de cómo gestionaba las operaciones del palacio y protegía a su esposo de la intromisión política y mediática. Según un ex cortesano, controlaba el acceso como un halcón. Nadie veía al rey a menos que ella lo aprobara, ni siquiera Guillermo. Mientras tanto, el príncipe Guillermo comenzó a asumir discretamente más compromisos. Encabezó visitas de Estado, participó en más actos públicos y mantuvo reuniones privadas con el primer ministro. La más notable fue su presencia en el Foro de Liderazgo de la Commonwealth, un evento al que suele asistir el monarca reinante. El palacio lo calificó de responsabilidad compartida. Pero para los conocedores estaba claro. Guillermo no solo estaba presente, sino que se estaba poniendo de pie. Pero quizás la figura más importante tras bambalinas fue la princesa Ana. Conocida por su discreción y lealtad, fue el puente entre el pasado y el presente. Fue Ana quien visitó el archivo privado de la difunta reina Isabel, una colección raramente utilizada que se encuentra en Windsor, y recuperó una carta que se cree fue escrita poco antes del fallecimiento de su majestad. El contenido de la carta permanece confidencial, pero una línea supuestamente subrayada de puño y letra por Isabel decía: si el deber alguna vez supera a la salud, que la claridad proteja la corona. Ana entregó la carta a Carlos a principios de septiembre. Según una fuente, lo leyó 2 veces, lo dejó. Y dijo simplemente: ella siempre lo supo. A partir de ese momento, el personal del palacio notó un cambio. Carlos se volvió más tranquilo, más contemplativo. Su escritorio estaba despejado. Atendía menos llamadas y pasaba más tiempo mirando por los altos ventanales del ala norte de Sandringham, la misma sala donde la propia reina Isabel había firmado documentos oficiales durante los primeros años de su reinado. Fue también por esta época cuando empezaron a circular rumores sobre la instrucción sellada, un documento escrito por el propio Charles manuscrito no mecanografiado, en el que se detallaban sus deseos en caso de que su estado de salud le impidiera continuar. Según fuentes, se guardó en una caja forrada de cedro y se guardó en la bóveda privada bajo la capilla de Sandringham. Solo 3 personas saben exactamente qué dice, y los 3, desde esta mañana, están en la misma habitación. Las piezas ya están en su lugar. Puede que la corona no haya pasado, pero algo sí. La voz del rey se ha debilitado, pero sus decisiones resuenan con más fuerza que nunca. La primera señal pública de que algo andaba realmente mal no provino de una declaración oficial, sino de un instante fugaz capturado durante una recepción benéfica a principios de septiembre. El rey Carlos, siempre con una presencia serena, se tambaleó ligeramente al saludar a un embajador de Ghana. Su rostro, típicamente animado y cálido, parecía demacrado, su voz más suave de lo habitual. Los comentaristas reales lo descartaron como cansancio, pero los asistentes apostados fuera de cámara lo sabían mejor. El rey no había dormido en 3 días. Una semana después, durante lo que se suponía sería un fin de semana privado en Sandringham,
se avistaron vehículos palaciegos llegando inusualmente tarde en la noche. Entre ellos, una furgoneta de transporte médico sin insignias, seguida de cerca por el coche habitualmente reservado para el médico real. Aún así, la prensa recibió la misma información que llevaba meses escuchando. El rey descansa. Pero dentro de la finca, descansar era lo último que se hacía. Fue la princesa Ana quien finalmente rompió el silencio, no ante la prensa, sino ante su hermano. Encontró a Carlos sentado solo en la pequeña sala de lectura, con la carta de Isabel II en su regazo. Sin preámbulos, dijo. Carlos no respondió de inmediato. Entonces, levantó la vista y respondió. Ese fue el momento en que Ana supo que su hermano no se resistía a lo inevitable. Intentaba proteger a la familia. Para la segunda semana de octubre, el rey había faltado a 4 compromisos seguidos. El príncipe Guillermo, ahora una presencia diaria en Sandringham, asumió discretamente el poder. El público lo notó. Los periodistas comenzaron a referirse a él como el soberano interino, un título no oficial, pero con peso. Catalina, siempre serena, asumió las tareas ceremoniales con gracia, pero los observadores notaron una tensión silenciosa en su postura, la que surge cuando alguien se prepara para un cambio que nunca pidió. Entonces llegó la llamada. A las 3:24 a.m. sonó la línea segura de Guillermo. Al otro lado, un asesor superior pronunció 7 palabras que lo cambiarían todo. Su Majestad ha perdido la claridad cognitiva. No fue la muerte, pero fue algo parecido a un momento en el que el rey, en un estado de euforia por la medicación y el agotamiento, supuestamente miró a Ana y le preguntó: ¿Mi madre sigue esperando su coronación? La confusión fue desgarradora, pero las implicaciones fueron constitucionales. Un monarca que ya no podía distinguir el pasado del presente ya no estaba capacitado para gobernar. El palacio actuó con rapidez. Se revisó la documentación médica, se consultó a los abogados y finalmente se abrió la carta sellada que Charles había escrito meses atrás. En el interior, según confirmaron varias fuentes, había una instrucción de una sola página. En caso de fallo cognitivo, se transferiría la autoridad provisional al príncipe de Gales con plenos derechos de asesoramiento a la princesa Ana. No era un testamento, no fue una abdicación. Fue algo completamente nuevo. Un monarca que decidió hacerse a un lado, no por la muerte, sino por el deber. Al amanecer, las primeras piezas de la transición ya estaban en marcha. Sandringham fue cerrada. Se envió un helicóptero real a Windsor. Y Camilla se había ido. Un asistente reveló más tarde que Camilla se había marchado discretamente durante la noche, subiendo a un avión privado con destino a Florencia para recuperarse, según su secretaria de prensa. Lo cierto, sin embargo, es que había luchado contra este momento durante semanas. No porque no amara a Carlos, sino porque creía que dar un paso atrás significaba rendirse. Y en cierto modo, no se equivocaba. En toda Gran Bretaña, la gente se despertó con la portada del Telegraph. La corona hace una pausa. El príncipe Guillermo asume poderes provisionales. No fue una coronación. No hubo trompetas ni túnicas. Pero para muchos fue como un cambio de rumbo en la historia. Y eso nos lleva a ti, sí, a ti, que estás viendo esto ahora mismo. Si estuvieras en el lugar de William, ¿habrías abierto esa carta?
¿Habrías aceptado una carga destinada al capítulo final de otra persona? Cuéntamelo en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Ya sea que estés en Londres, Toronto, Manila, Nairobi o Brisbane, tu voz también forma parte de este momento. Dale me gusta a este video si crees que el deber a veces exige sacrificio y suscríbete para recibir más actualizaciones en tiempo real sobre la transición real que está redefiniendo el futuro de la corona. Mientras el público asimilaba el titular que definiría una generación, el príncipe Guillermo asume poderes interinos. Una operación mucho más delicada se desarrolló a puerta cerrada. El palacio, que ahora opera bajo un protocolo de transición discreto, activó procedimientos reservados solo para los escenarios más delicados. Un monarca vivo, incapacitado, pero aún no desaparecido. El término que se susurraba en los pasillos no era abdicación, era sucesión gradual. En el ala norte de Sandringham, la dinámica cambió. El príncipe Guillermo antaño, el obediente heredero que esperaba pacientemente en la sombra, era ahora el líder de facto de las funciones cotidianas de la corona, pero no asumió el papel con ceremonia. En cambio, se movía con moderación, a menudo vistiendo el mismo traje azul marino día tras día, con la corbata ligeramente suelta y los ojos ojerosos por el cansancio. Un asesor lo describió no como un hombre que tomaba el poder, sino como alguien que recibía peso. La princesa Ana se convirtió en su consejera más cercana. Juntos formaron lo que algunos ahora llaman la doble regencia no oficial en su título, pero inconfundible en la práctica. Ana, siempre pragmática, se ocupó de las complejidades del protocolo, colaborando con el Consejo Privado y la Iglesia de Inglaterra, mientras que Guillermo se centró en estabilizar la moral pública. Catalina, por su parte, asumió un papel vital como figura de consuelo tácita de Gran Bretaña, visitando hospitales, organizaciones benéficas y veteranos militares, en lo que muchos consideraron un eco de Isabel II en tiempos de guerra. Sin embargo, tras las puertas del palacio, la tensión se acrecentó. La partida de la reina Camila dejó más que una simple ausencia simbólica, desató una ruptura. Múltiples informes confirman que ella exigió que no se abriera la carta, creyendo que Carlos se recuperaría y recuperaría su plena capacidad. Pero cuando se cruzó, esa línea se marchó. Los corresponsales reales notaron que su equipo de comunicaciones se apagó, e incluso su dama de compañía, en quien siempre había confiado, dimitió discretamente, alegando incomodidad ética. El personal de Windsor murmuró sobre un intento fallido de poder. Algunos creen que Camila se había preparado para ejercer ella misma como guardiana interina de la monarquía, asumiendo un papel de regente más dominante, una idea que Ana y Carlos supuestamente habían descartado semanas antes. Su ausencia en la transición generó confusión entre el público y críticas en la prensa. Por primera vez, desde su matrimonio, el lugar de Camila en la monarquía se sintió marginal. Entonces llegó la carta, no la de Carlos, sino la de la reina Isabel II, guardada en un sobre sellado en los archivos reales de Windsor. Solo debía abrirse si su hijo se volvía incapaz de liderar, pero aún vivía. La carta, que se cree fue escrita en su último año, decía en parte: si la continuidad falla, que prevalezca la gracia. La corona no se conserva conservándola, sino sabiendo cuándo entregarla. Su existencia dio peso moral a la decisión del rey y validó la conducta de Ana y Guillermo. La caligrafía de la reina, firme e inconfundible, apareció impresa
en todas las portadas importantes en cuestión de horas. El público, aunque desconsolado, comenzó a aceptar que la historia se desarrollaba en tiempo real, no a través de una muerte, sino mediante un plan deliberado. A nivel internacional, las reacciones fueron abundantes. La Casa Blanca emitió una declaración formal de respeto y admiración por la valentía del rey y el sentido del deber del príncipe. El Papa envió sus bendiciones personales. Y en los países de la Commonwealth, en particular en Canadá y Australia, se reavivaron los debates sobre la independencia constitucional, no por desafío, sino por reconocer que se estaba escribiendo un nuevo capítulo en el Reino Unido. El Parlamento convocó una inusual sesión dominical para debatir las contingencias constitucionales durante la suspensión médica de la realeza. Aunque en gran medida simbólica, la sesión indicó que las instituciones gubernamentales se alineaban oficialmente con el príncipe de Gales. Sin embargo, algunos sectores del establishment seguían inquietos. Los cortesanos de la vieja guardia, aquellos que habían servido bajo el reinado de la reina Isabel, temían el ritmo del cambio. Una persona anónima declaró al Times: "Así no es como solíamos hacer las cosas. Nos preparábamos para la muerte de un soberano, no para su declive". Sin embargo, el público británico pareció responder con empatía en lugar de resistencia. En una encuesta rápida de YouGov, más del 71% coincidió en que Guillermo, al asumir la autoridad interina, era la opción correcta y respetuosa. Mientras tanto, en Sandringham, Carlos permanecía bajo tutela. Su lucidez fluctuaba, pero sus asesores afirman que siguió pidiendo información actualizada sobre la respuesta del público. En un raro momento de claridad, supuestamente le susurró a su médico: "¿Están enojados?". El doctor respondió: "No, Su Majestad. Están orgullosos". Un último detalle se reveló al final del día, confirmado discretamente por el palacio. La corona, la auténtica corona imperial del Estado utilizada durante las coronaciones, había sido trasladada de la Torre de Londres a Windsor oficialmente para su limpieza y conservación. Extraoficialmente, el simbolismo no podía ignorarse. La corona no estaba expuesta, no estaba en la cabeza de un rey. Estaba a la espera, igual que la nación. Y mientras el sol se ponía sobre el césped húmedo de Sandringham, Ana y Guillermo estaban en el salón uno junto al otro. No intercambiaron palabras, solo una larga mirada entre hermanos que habían superado el legado, la pérdida y ahora la decisión más difícil de todas. No solo se preparaban para el futuro, ya lo estaban viviendo. A pesar de la silenciosa dignidad que rodeaba el cambio interno del palacio, el mundo exterior era mucho menos restringido. En cuanto el Times publicó la frase "sucesión suave", la noticia estalló. Los programas matutinos de entrevistas dejaron sus agendas vacías. Se emitieron reportajes especiales en la BBC ITV e incluso la CNN. Un titular arrasó en portadas en mayúsculas: "El rey aún vive, pero ¿quién gobierna?". En Londres, frente al Palacio de Buckingham, la charla turística habitual dio paso a una multitud solemne que portaba carteles caseros: "Estamos con Guillermo" y "Larga vida al rey y al futuro rey". Pero en otros lugares, no todos mostraron el mismo apoyo. Una minoría ruidosa, algunos fieles a la imagen más tradicionalista de la monarquía, acusó al palacio de organizar un golpe de Estado encubierto. Surgieron foros conspirativos alegando que Carlos estaba siendo apartado prematuramente por conveniencia política. Y entonces, sin previo aviso,
la voz de la reina Camila regresó. En un gesto inesperado, Camila emitió un mensaje de video personal no desde el Reino Unido, sino desde un castillo en la campiña francesa. En el clip, emitido en exclusiva por Sky News, decía: "Mi esposo sigue siendo el rey. No ha abdicado". El mundo no debería apresurarse a reescribir lo que aún sigue en pie. Su tono era sereno, pero su mensaje contundente. Nunca mencionó a Guillermo ni a Ana por su nombre, pero estaba claro a quién iban dirigidas sus palabras. El video duró solo 97 segundos y causó sensación en Internet. En menos de una hora, hashtags como "La reina Camila habla" y "No es mi regencia" se convirtieron en tendencia en redes sociales. De vuelta en Sandringham, el ambiente se tensó. Según se informa, William vio el video en silencio. Un asistente lo describió como visiblemente conmocionado pero sereno. Catalina estaba furiosa. Ana simplemente murmuró: "Que así sea". A pesar de todos sus preparativos, nadie esperaba que Camila cuestionara tan públicamente el plan que se estaba desarrollando. El equipo de comunicaciones de la corona celebró una reunión de emergencia. Debían responder. ¿Hablaría el propio Carlos? ¿O resultaría más eficaz silenciar el método de la reina Isabel? Antes de tomar ninguna decisión, ocurrió algo más. El arzobispo de Canterbury, asesor de confianza de Carlos durante décadas, llegó sin previo aviso a Sandringham. No estaba allí para una ceremonia, sino para orientar. En una reunión privada con Carlos, Guillermo y Ana, supuestamente leyó en voz alta, una vez más, extractos de la carta sellada de la reina Isabel, recordando a la familia que la fuerza de la corona reside en su moderación. Después se presentó junto a Guillermo ante los medios y dijo simplemente: "El rey ha confiado en su hijo. No cuestionemos el amor que los une". Ese breve y conmovedor mensaje volvió a cambiar la opinión pública. Los comentaristas elogiaron al palacio por su mesurada transición, y las encuestas volvieron a inclinarse firmemente a favor de Guillermo. Aún así, la división era real. Algunos miembros de la aristocracia, la llamada vieja guardia, se sintieron alienados por la ruptura de la tradición. Lady Rosamond Devereux, partidaria de Carlos desde hacía mucho tiempo, declaró al Telegraph: "No nos criaron para ver a nuestros monarcas desvanecerse. Nos educaron para enterrarlos con las coronas intactas. Pero para una generación más joven, esto era un signo de evolución". En TikTok, miles de creadores compartieron videos celebrando la capacidad de la monarquía para modernizarse con dignidad. Muchos incluso republicaron un video de hace décadas en el que el joven Guillermo le decía a su madre Diana: "No quiero ser rey". Ahora, el pie de foto decía: "No quería serlo, pero se alzó de todos modos". De vuelta en Sandringham, el peso del ruido público se filtraba a través de los gruesos muros. Ana mantuvo una estrecha conversación con su hermano, quien, según se dice, recuperó la lucidez durante una breve hora esa noche. En ese momento, Carlos pidió hablar con Guillermo en privado. No había personal presente, no existe ninguna grabación, pero después se vio a William caminando solo por la finca con los hombros pesados y el rostro indescifrable. Cuando un asistente le preguntó si se encontraba bien, simplemente respondió: "Es su legado. Solo espero ser digno de llevarla". Más tarde, esa noche,
Carlos solicitó una última cosa, que la corona imperial del estado, que se había trasladado a Windsor para su conservación, fuera llevada a Sandringham, pero no usada. En cambio, pidió que se colocara en la capilla, bajo la misma vidriera que antaño bañaba a la reina Isabel con la luz de la mañana. Fue un gesto simbólico, un último acto de reverencia hacia la institución a la que había servido y ahora gentilmente liberado. Porque mientras la nación debatía, mientras se formaban facciones, mientras Camila defendía y Ana reforzaba, Carlos había hecho la paz. No estaba cediendo el poder, estaba regalando continuidad, y al hacerlo, transmitió algo más perdurable que una corona claridad. A la mañana siguiente, era evidente que la monarquía había entrado en territorio desconocido, no por la muerte de un soberano, sino por el acto, sin precedentes, de un monarca vivo que se hacía a un lado, no en señal de abdicación, sino en señal de reconocimiento. Una transición digna, sin coronación ni funeral. Fue como lo expresó un comentarista, un momento suspendido entre finales y comienzos. La prensa británica, típicamente feroz en momentos de inestabilidad real, adoptó un tono sorprendentemente respetuoso. The Guardian lo calificó como una revolución silenciosa en sucesión. El Times publicó un artículo de 2 páginas titulado La regencia de la que nunca nos hablaron, pero que siempre temimos. Incluso tabloides como The Sun optaron por la sobriedad en lugar del espectáculo, con la portada simplemente diciendo «Sigue siendo nuestro rey». En el centro de esta recalibración nacional se encontraba el príncipe Guillermo, que aún no era rey, pero ya no era un simple heredero. Su primer discurso como soberano interino fue breve, filmado en el estudio Sandringham, con Catalina sentada en silencio justo fuera de cámara. Su tono era firme, sus palabras cuidadosamente elegidas. Mi padre sigue siendo nuestro soberano, nuestra fuerza y nuestra brújula moral. Actúo ahora no en lugar de su voluntad, sino por ella. Agradeció al público su comprensión, agradeció al equipo médico por su atención, y luego hizo algo inusual. Habló directamente no solo como príncipe, sino como hijo. Por cada hijo que ve a su padre envejecer prematuramente, estoy contigo. Por cada familia que transita el duelo en la distancia, entre la esperanza y la despedida, caminamos juntos. El mensaje resonó profundamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo. Los líderes de la Commonwealth expresaron su solidaridad. Los primeros ministros de Canadá, Australia y Nueva Zelanda emitieron comunicados expresando su respeto por Carlos y Guillermo. Pero no solo las instituciones políticas tomaron nota. Líderes eclesiásticos, académicos e incluso organizaciones juveniles comenzaron a elogiar el ejemplo de humildad y planificación de la monarquía. Así es como debería ser el liderazgo generacional, escribió un editorial. La reina Camila, en particular, guardó silencio tras su primer video. No se publicaron más mensajes. Su equipo de prensa declinó conceder entrevistas. Una fuente cercana al palacio reveló que se encontraba sumida en una profunda reflexión, alojada en Raymill House, su residencia privada en Wiltshire, rodeada de tan solo unos pocos amigos de toda la vida y de su hermana. La princesa Ana, ahora elevada en la estima pública a niveles casi icónicos, continuó desempeñando sus deberes de Estado con la precisión de una general y el corazón de una hermana.
Se negó a hacer declaraciones públicas, pero sus acciones fueron elocuentes. Se reunió con el clero, revisó las actualizaciones del protocolo y garantizó la fluida transferencia de las responsabilidades ceremoniales a Guillermo. En cuanto al rey Carlos, su salud seguía siendo frágil pero estable. Ya no firmaba documentos, asistía a reuniones informativas ni revisaba la política exterior, pero hacía una cosa a diario: leer cartas de ciudadanos, de escolares, de veteranos, de quienes le agradecían no por ser rey, sino por mostrarle cómo dejar el trono con elegancia. Una carta particularmente conmovedora, supuestamente escrita por un niño de 1 o 2 años en Manchester, decía: «Querido rey Carlos, sé que estás cansado. Gracias por demostrar que incluso los reyes pueden ser humanos. Eso te hace más fuerte para mí». Y en un tranquilo rincón de la capilla real, donde la corona imperial ahora reposaba en un marco de cristal, se reunieron turistas y ciudadanos por igual. Algunos rezaban, otros lloraban. Algunos simplemente permanecieron en silencio, como si estuvieran en comunión con la historia que se reescribía en tiempo real. Fue en este espacio, no en una sala del trono, ni en un campo de batalla, donde una monarquía se reinventó, no a través del poder, sino a través de la ternura. A medida que el sol se ponía tras el horizonte de Norfolk, proyectando largas sombras doradas sobre los cuidados jardines de Sandringham, la quietud se apoderó de la finca. No era el silencio del duelo ni el ruido de la coronación, sino algo más excepcional: el silencio de un legado transmitido con intención, no con tragedia. En la capilla, la corona imperial del Estado reposaba bajo un cristal protector, sin ser reclamada intacta. No era un símbolo de vacío, sino de reverencia. Guillermo no había asumido el trono, pero sí el peso. Y al hacerlo, ofreció al mundo una lección excepcional. Ese liderazgo no consiste en acaparar el poder, sino en saber cuándo ejercerlo en nombre de otro. Esta transición silenciosa, sin fanfarrias, sin campanas fúnebres, sin proclamas, se convirtió en un homenaje viviente a los mismos valores que el rey Carlos había predicado durante tanto tiempo: moderación, deber y responsabilidad ambiental. Así como pasó décadas recordando al mundo que debíamos andar con cuidado, ahora nos recuerda a todos cómo transitar con cuidado la historia. Aquí hay una lección para cada generación. La dignidad no requiere dominio, y que el legado no solo se construye con la duración de nuestro liderazgo, sino con la sabiduría con la que dejamos ir. En una era de aferramiento, de ruido, de no dar jamás un paso atrás, Charles se hizo a un lado, con gracia, con valentía y con amor por la institución a la que sirvió. Y ahora, mientras Gran Bretaña respira, nos queda una corona que no reposa sobre una cabeza, sino en las manos de un hijo esperando. Y tú, desde donde sea que estés viendo esto, ¿qué crees que significa este momento para el futuro de la monarquía? ¿Es un punto de inflexión? ¿Un modelo de liderazgo moderno? ¿O simplemente la calma antes del comienzo de un nuevo reinado? Cuéntanos, ¿desde qué país o ciudad estás viendo esto en los comentarios? Nos encantaría saber cómo esta historia resuena en todo el mundo. Y si te pareció valiosa esta travesía a través del deber, el legado y el cambio, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y síguenos
para el siguiente capítulo de esta historia real en desarrollo. Porque la historia no solo se escribe en coronaciones, a veces se susurra a través de las paredes de Sandringham.